Muy buenos días, hoy vamos a hablar de la música renacentista o música en el Renacimiento. Antes de hablar de la música renacentista, vamos a hacer una pequeña introducción al tema, explicando lo que es el Renacimiento, ¿no? Entonces vamos a explicar en ese orden de ideas. El Renacimiento fue un movimiento cultural el cual dio la entrada de la Edad Media a la Edad Moderna gracias a la aparición de la imprenta que fue encontrada por Gutenberg. También se puede definir el Renacimiento como aquel movimiento que renace de la cultura grecorromana en Florencia, Italia, y que se dio durante el siglo XV al siglo XVI, del cual luego se termina con la aparición del barroco. Entonces, la música renacentista es como la vuelta a lo natural, es como dio una idea principal de humanista, también bases ideológicas, religiosas. Fue un cambio profundo en el arte, en varios aspectos, más que todo eso fue el Renacimiento. Entonces ya a fondo vamos a hablar lo que fue la música renacentista. Como tal, acá ustedes pueden ver que yo tengo un grupo o ciertas ideas principales sobre lo que es la música renacentista. Entonces, primero que todo, el Renacimiento no es un término como tal aplicable a la música. ¿Por qué? En el Renacimiento no hay como una ruptura, no hay un cambio, no hay como algo que cambia la música. Básicamente la música que se estaba viendo en el Renacimiento era la misma que se estaba dando en la Edad Media, pero esta era mucho más decorada, por decirlo así. Se dieron unos mínimos cambios. Entre esos encontramos el triunfo de la polifonía monódica. Antes de continuar les voy a explicar lo que es polifonía. Polifonía entonces es el conjunto que nosotros encontramos en una composición musical de voces que van independientes. Estas no representan una sola voz, sino que todos van a su ritmo. Por ejemplo, acá tú puedes ver que encontramos 4 voces y se van distinguiendo por el espacio. Entonces, por ejemplo, esta podríamos encontrar que inicia desde mi y termina en sol, termina en la, y lo mismo en esta, aquellas que son corcheas, y así son las diferentes voces. Por ejemplo, aquí podemos encontrar 4. Entonces, teniendo en cuenta, también podríamos definirlo como poli, que son muchos, y fonía, que se refiere al tono, al sonido. Entonces, básicamente, pues podemos hacernos una idea de lo que es polifonía. Lo mismo con la monódica o monodía. Tiene que representar a solo una voz. Es decir, en una orquesta de solo violines, probablemente vas a encontrar que los violines tienen que sonar como uno solo. Entonces, ahí en ese momento existe una monodía. También podrán encontrar este libro, el cual es uno de los libros más grandes de composiciones monódicas en la música. Siguiendo ya en ese orden de ideas, fue el más prominente entre todos esos conjuntos. En instrumentos de teclado y cuerda, básicamente lo que hicieron fue eliminar instrumentos góticos que pertenecían a la Edad Media y se implementaron instrumentos de teclado y cuerda. La polifonía con los instrumentos era porque buscaban acompañar a las distintas voces y buscaban decorar y seguir decorando, entonces
Básicamente eso fue lo que, a pesar de que se separaron entonces de lo que es la música, lo que es la gótica, siguieron con la idea de decorar, ¿no? Entonces pues tampoco, por eso es que tampoco ha habido como un cambio total en la música, porque siempre, en la música renacentista, porque siempre se ha buscado la idea de decorar. Entonces ya hablando de los instrumentos como lo que son la clave, la espineta, el clavicordio, el órgano, o lo que son instrumentos de cuerda encontramos las violas, los violines, el laúd, el arpa, y lo que son instrumentos de viento encontramos la corneta, la chiringa, el sacabuche y bajón. Pero pues como estábamos hablando, predominaban más que todos los instrumentos de tecla y cuerda y eliminaron los instrumentos góticos. Parece contradictorio en este punto, pero el violín es un instrumento gótico y supongamos también que todas sus variables del violín, como son las violas, el cello, contrabajo, bueno, todos sus familiares también pertenecen a la Edad Media y son considerados instrumentos góticos, puesto que están relacionados con Satanás. Pero la idea acá es que se mantenga entonces la idea religiosa. En el Renacimiento hay muchas variables, está el Renacimiento francés, el Renacimiento español, entre muchos más. Entonces encontramos en otro punto lo que es la polifonía, la flamenca. La polifonía, como pues ya entendimos, es el conjunto de varias voces, pero va ligado entonces al flamenco. Entonces el flamenco es un género musical español que surge en Andalucía. La verdad es que no tiene un origen como tal concreto, pero se sabe que entidades de etnias como lo que conocemos como gitanos, que dieron origen a lo que es el flamenco. El flamenco se logró esparcir hasta lo que es Italia, el país en donde se dio el movimiento del Renacimiento, y también es considerado uno de los patrimonios culturales y materiales de la humanidad. Entonces impusieron lo que es la polifonía, como ya habíamos hablado, a lo que es el canto flamenco. En otro punto encontramos que la iglesia protestante en este momento del Renacimiento hacía una música coral. El término coral se utiliza para designar los cantos victóricos que tenían lugar en la liturgia de la iglesia occidental, como es el caso del canto gregoriano. O también se puede decir que es el grupo de personas que cantan como una unidad. Es prácticamente como lo mismo que monódica, pero entonces acá se da como un versus entre la iglesia protestante y la iglesia católica. Entonces la iglesia protestante da una obra con este tipo de música y la iglesia católica le responde con otra composición, pero en esta composición se va a ver más una composición grave en la que se van a utilizar voces mucho más graves de hombres, y se puede verificar con el Concilio de Trento, el cual es una obra, y anunciará la polifonía, mientras que la iglesia católica pues seguía utilizándola. Entonces era como un versus entre la polifonía y la monódica, pero pues como ya habíamos mencionado, terminó ganando pues la polifonía. Durante este tiempo se dio un interés por los compositores. Entonces hablando de compositores reconocidos, encontramos a los que son encontramos varios compositores. Estamos hablando entonces de Guillaume Dufay, Giovanni Perluigi de la Palestrina, Clement Janikin, Orlando Di Lasso y Johannes Ockeghem. Entonces varios de estos son
más que todo músicos franco-flamencos, como habíamos mencionado. Son figuras centrales de ciertas escuelas y son, entre los compositores, son como los más famosos e influyentes de la escena musical europea a los mediados del siglo XV-XVI, para que se puedan hacer una idea. Entre estos, el más famoso es Clement Janekin, como todo. Entonces, acá encontramos a Guillaume Dufay, a Palestrina, a Janekin, a Ockenham, ya Orlando Di Lasso. Entonces, para hacernos una idea más concreta, aquí estamos hablando entonces de las variantes entonces de lo que es la música del Renacimiento. Entonces acá encontramos música renacentista francesa, la que también se habla la chanson, el realismo expresivo, la naturaleza, como antes habíamos mencionado, y la expresión. Luego encontramos la italiana, que encontramos, como ya habíamos explicado, por condiciones flamencas, compositores flamencos, perdón, porque pues básicamente fue en donde más que todo se influenció el flamenco. La música renacentista española, que también encontramos el flamenco, pero también en este encontramos una fuerte influencia por la música árabe. En la música inglesa encontramos también compositores. La verdad es que en esta no hay tanto cambio, más que todo destacan compositores que tuvieron gran importancia. Y acá ven el cambio de lo que sería la música en la Edad Media a la música del Renacimiento. Ya entonces, al final de la música renacentista entra lo que es el barroco. Las músicas siguen también siendo religiosas, pero se llevan en una distinta forma y van cambiando ciertos aspectos, como pasó de la Edad Media a la moderna. Y eso más que todo fue lo que terminó o concluyó a lo que sería la música renacentista. Muchas gracias, espero les haya servido de ayuda y nos vemos.